Hermanos, Dios los bendiga a todos. Amén. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en dos pasajes. Primera de Samuel 15. Vamos a leer un versículo ahí. Después vamos a estar estudiando ese capítulo 15. Ahorita les explico la razón, el por qué. Luego vamos a abrir en Hechos capítulo 9, hermanos, por favor, Hechos 9. Y vamos a leer un versículo ahí también. Cuando tengamos los dos pasajes me da un amén, por favor. Hechos 9, y leemos el versículo 6, y leemos también 1 Samuel 15, 1. Cuando todo lo tengamos, hermanos. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, primero quiero explicarles un poquito el por qué vamos a leer estos dos versículos. Vamos a ver dos varones llamados por Dios. El uno es Saúl, fue llamado por Dios, ¿verdad? Amén. ¿Para qué fue llamado por Dios? Para ser rey. Muy bien. Y el otro, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, parecido el nombre, Saúl y Saulo. Después se le cambia el nombre a Pablo, el apóstol Pablo. Los dos fueron llamados por Dios, y vamos a analizar las vidas de estos dos varones a grandes rasgos. Vamos a verlo muy detalladamente, pero a grandes rasgos vamos a analizar las vidas de ellos. Dios los llamó a un mismo Dios los llama a los dos. Ellos reciben un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, y vamos a ver cómo termina uno y cómo termina el otro. Y probablemente no podemos asegurar dónde está Saúl, el rey, pero por sus obras, por lo que termina siendo, podríamos decir que está en el infierno, pero no podemos asegurarlo porque la Biblia no dice se fue al infierno. Pero ¿cómo terminó? Una vida trágica, horriblemente trágica. Pero vamos a ver, hermanos, el versículo 1, dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 15, ¿lo tenemos todos? Amén, hermano. Después Samuel dijo a Saúl, viene Samuel el profeta, habla con Saúl era el rey, dice: Jehová me envió a que te ungiese por rey. En otras palabras, Dios me envió a mí, yo te ungí por rey. El llamado fue de Dios para fueras rey sobre su pueblo, Israel. Y luego dice: ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Aquí en este versículo, hermano, cuando Samuel se acerca a Saúl, Dios le está dando una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad le está dando Dios a Saúl para que recapacite, se arrepienta y haga las cosas como Dios manda. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Nosotros tenemos que ver si estamos haciendo las cosas correctamente como Dios manda o las estamos haciendo a nuestra manera. Y no a medias, hermano, porque Dios no quiere medias. Dios quiere una entrega absoluta de nuestra vida. Y vamos a analizar, hermano, más adelantito a este hombre, Saúl, pero vamos a leer primero Hechos 9. En versículo 6 vemos aquí a Saulo, que después es Pablo, el apóstol Pablo. Dice en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, y hace la pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, acá en el caso de Saúl encontramos a un profeta, al profeta Samuel, dándole instrucciones a Saúl el rey, ¿verdad? Amén.
acá el Señor hablando directamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le dice, levántate y entra en la ciudad y se te va a decir, se te van a dar instrucciones lo que tú debes de hacer. O sea, Dios no nos deja sin instrucciones. Nosotros tenemos la Biblia y Dios nos da el Espíritu Santo, usa a siervos de Dios para que se nos den instrucciones, qué es lo que debemos de hacer. Y nosotros decidimos si lo acatamos o no lo acatamos, si hacemos las cosas o no las hacemos. Hermanos, estamos viviendo tiempos tan difíciles, tiempos de apostasía, tanta distracción, que a veces no ponemos atención a la palabra de Dios ni a los siervos de Dios. Y como que ya pues no creemos mucho, ¿verdad? Ya no creemos, creemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene no lo creemos, lo desechamos. Si no le crees al siervo de Dios, pues escudriña las Escrituras. Pero el problema, hermanos, es que tampoco queremos escudriñar las Escrituras, no las queremos leer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir así como nosotros queremos, a como nos da la gana? ¿A como pensamos que está bien que vivamos y hacer lo que creemos que está bien que hagamos? No. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios santo, santo, santo. Y Él es todopoderoso, Él es creador de todo lo que existe, de todo el universo. Y Él tiene un orden para nosotros, hermanos. Para su iglesia, para los cristianos, para cada uno de nosotros. Vemos aquí, hermanos, en este ejemplo de estas dos personas, que ellos tenían un mismo Dios, ¿cierto? Es el mismo Dios, amén, ¿verdad que sí? Amén. Ellos recibieron el mismo Espíritu Santo. Si usted escudriña las Escrituras, vemos que antes de esto, Saulo fue guiado por el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo sobre de él y suceden cosas. Lo mismo pasa con Saulo de Tarso, que viene a ser el apóstol Pablo. Él viene a ser salvo, viene a recibir el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo, porque no hay dos, hay uno nada más. Amén. Es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es el mismo Dios todopoderoso. Y es el mismo Dios que prometió que estaría con nosotros donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. Y creemos que Él está aquí. Amén. ¿Cierto? Amén, hermano. Ahora, aquí el problema, hermanos, entre Saúl y Saulo, que es un poquito confuso, ¿verdad? Porque uno es Saúl, el otro es Saulo, el apóstol Pablo. Uno obedece a Dios, obedece la palabra de Dios, acata a los mandatos de Dios, y el otro la desobedece. El otro dice, hace las cosas nada más a medias. Saúl, el rey. Y piensa que por eso puede engañar a Dios y puede salirse con la suya. Y el Dios no trabaja de esa manera, hermanos. O somos o no somos. Ustedes saben, uno vivió como rey. ¿Quién es Saúl? Él vivió como rey. Pero termina como un pobre, desventurado, miserable, ciego y desgraciado, hermanos. Termina suicidándose, consultando con una bruja. Los que conocemos estos pasajes, este pasaje o la vida de él, sabemos que él, antes de suicidarse, consulta con una bruja. Sí. Y antes de consultar con una bruja, anduvo persiguiendo al siervo de Dios, al que después Dios había escogido. Y termina, pues, arruinado, y se quita la vida. Y hoy es muy probable que se pueda encontrar en el infierno. Puede ser que esté en el infierno. No quiero asegurarlo porque a la verdad solo Dios lo sabe. Amén. Pero por los frutos que se vieron al final de su vida, pues es muy probable que se haya ido al infierno. A menos, porque como él se suicidó, se clava la espada, yo no sé si ahí en la agonía se haya arrepentido. No podemos saberlo. Puede ser que ahí en la agonía él haya reconocido, Dios haya tenido misericordia de él, se haya arrepentido y que no se haya ido al infierno. No lo sabemos, pues solo Dios lo sabe, y eso algún día nosotros lo podremos saber cuando estemos allá con el Señor. Ahora, el otro, el apóstol Pablo,
vivió como un desventurado. Uno era el rey de Israel, altivo, altanero, orgulloso y soberbio, pero termina arruinado. El otro, el apóstol Pablo, vivió como un desventurado, pobre, perseguido, menospreciado, y lo asesinaron decapitándolo, cortándole la cabeza. Pero ahora está en el cielo y un día será rey y sacerdote, porque la Biblia lo dice. Amén. ¿Cierto? Amén. Y él, pues, el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, Saúl fundó su casa sobre la arena. Y cayó y fue grande su desgracia, su ruina. ¿Se acuerdan de ese pasaje, hermanos? Amén, hermano. Saúl fundó su casa sobre la arena, porque hacía las cosas a medias. Fue llamado por Dios, conocía a Dios. El profeta le daba los mandamientos, lo que debería de hacer, pero era desobediente, era rebelde y estaba fundando su casa sobre la arena. Y llegó el momento en que su casa cae, su desgracia vino y fue grande su ruina. El apóstol Pablo fundó su casa sobre la roca y no cayó. Aunque estaba siendo perseguido, menospreciado, y lo terminaron matándolo, decapitándolo, pero murió por la causa de Cristo. Y ahorita está con el Señor Jesucristo. Y está en el cielo. Podemos asegurarlo. Amén. De que Él está con el Señor. Amén. La diferencia entre estos dos, pues, se verá en el cielo, se verá al final. Y como dice el canto, lo que solo Dios ve ahora, revelado al fin será. Solo Dios lo puede ver. Amén. Aunque uno puede decir, bueno, uno puede a veces ver ciertas cosas, pero la verdad íntima, Dios la conoce. Amén. Y un día va a ser revelado. Al final va a ser revelado. Ahora, si los dos hubieran vivido en la misma época, Saúl, como rey, hubiera menospreciado al apóstol Pablo. Y tal vez lo hubiera hasta perseguido, lo hubiera menospreciado y lo hubiera perseguido. Y para el rey Saúl tal vez no hubiera tenido ningún valor el apóstol Pablo. Pero no vivieron en la misma época. Vamos a, hermanos, por favor, ahí en 1 Samuel, y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Pero, hermanos, vemos que es un hombre el que está hablando ahí, ¿verdad? Es un hombre. Y muchas de las veces, hermanos, no queremos poner atención a los hombres. Pero como dije hace un momento, tampoco queremos leer la Biblia. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Estamos en un gran dilema. No queremos escuchar la voz de los hombres, aunque el hombre esté hablando por dirección del Espíritu Santo, pero no queremos. Porque nos parece que es exagerado, nos parece que como que no nos gusta, pero tampoco queremos humillarnos, arrodillarnos y buscar la dirección de Dios a través de la lectura bíblica y de la comunión con el Señor. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted cree o yo creo o creemos que Dios va a venir personalmente y nos va a decir qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? Así nomás porque pensamos que Dios va a venir y se nos va a presentar en la noche o en la mañana o a mediodía y va a decir, mira, fulanito, quiero que tú dejes de hacer esto, quiero que tú hagas esto, quiero que le hagas así, ya no quiero que sigas haciendo esto, y ahora quiero que tú hagas esto otro. Pensamos que eso va a suceder. No va a suceder, hermanos. No va a suceder, hermano, porque Dios nos dejó su palabra. Amén, hermano.
Y Dios puso pastores, Dios puso evangelistas para que nos prediquen la palabra de Dios. Amén. Ahora, es cierto, hermanos, que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Muy difíciles. Precisamente por eso tenemos que tomarnos de la mano del Señor y buscar más al Señor. Tener nuestro oído más atento a Dios y a su palabra. Porque si no, qué desgracia, hermano. Qué desgracia, qué desgracia. Dice Samuel, versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl, pues, convocó al pueblo y le pasó revista y comenzó bien. Aquí el hombre se activa y se pone a hacer lo que le está diciendo Samuel. Y entre la 1,200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Hermanos, no era ignorante Saúl. Está hablando de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y ya pasaban muchos años de eso, cientos de años. No era ignorante. Y le dice, ustedes apártense de los de Amalec, para que a ustedes no les caiga la ruina, la desgracia, la muerte, porque ustedes mostraron misericordia al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel venía de Egipto hacia la tierra prometida que Dios le estaba dando. Váyanse, apártense, ustedes no tienen nada que ver con esto. Dios está tratando contra Amalec, y contra Amalec es que yo he venido por mandato de Jehová. En otras palabras está diciendo Saúl. Sí. Y Saúl, versículo 7 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Bueno, ya desde ahí comete un error. Primer error. Dios le dijo que exterminara todo. Y toma a este hombre vivo. Pues ya ahí ya comete un error. El primer error. Y Saúl, pero vea el nombre. Primero Saúl, el rey Saúl. Y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Hermanos, Dios le da a Saúl dos oportunidades. La primera, lo unge como rey, y este hombre, hermanos, ya cuando es rey, Dios lo pasa por una prueba. Samuel le había dicho que iba a llegar en tal fecha, a tal parte, y que él iba a hacer un sacrificio ahí para que hiciera una guerra. Resulta que Samuel, guiado por el Espíritu Santo, guiado por Dios, no llega pues a la hora que Saúl quería que llegara. Se retrasó un poquito, pero no de la fecha. En el mismo día, por decir, va a llegar, hoy es 22 de junio, quedó que llegaba el 22 de junio, pero no dijo a qué horas. Resulta que se está pasando el día y Samuel no llega, y este hombre se desespera y dice, pues hagámoslo nosotros, yo lo hago. Samuel no llega, yo lo hago. ¿Y sabe qué es lo que hace? Toma el lugar de Samuel, toma el sacerdocio que solamente a él le correspondía. Se entremete donde Dios no lo ha llamado. Y se pone a hacer cosas que Dios no le había puesto a hacer. Y se entremete en eso. Y entonces
Cuando él apenas está haciendo, va a hacer el sacrificio, está tomando el lugar de Samuel, llega Samuel y dice, ¿qué estás haciendo? Pues es que no llegabas. Pues aquí estoy ya. Le dice, locamente has hecho. Te metiste donde no debías de meterte. Y entonces le dice Samuel, por causa de esto, mira, Dios te ha desechado por andarte metiendo donde no te deberías de meter. No, pero que mire, que perdone. Bueno, Dios le da una segunda oportunidad. La primera se entremete en el sacerdocio y Dios se enoja bastante con él y lo desecha. Después viene otra vez, como leímos en el versículo 1, y le dice, mira, en otras palabras, te estoy dando una segunda oportunidad. O Dios le está dando una segunda oportunidad. Está atento a la palabra de Dios. No juegues con la palabra de Dios. No juegues con ella. Dios es un Dios santo, santo, santo. Él es el creador del universo. Nosotros somos sus criaturas. No queramos pasarnos de listos con Dios. Porque con Dios no se juega. Y el que quiera jugar con Dios va a perder. Bueno, entonces Dios le da la segunda oportunidad y le dice, está atento a las palabras de Dios. Resulta que vuelve otra vez a desobedecerlas. Primero se mete en el sacerdocio, después la avaricia. Las vacas gordas, los becerritos, las ovejas, el ganado mayor, los animales engordados. ¿Cómo los vamos a matar? Pero es que Dios dijo que matara todo. Pero no, pues yo creo que Dios no se va a enojar por eso. Yo creo que Dios no se va a enojar por eso, ni cuenta se va a dar. Y pues yo creo que si se da cuenta, no se va a enojar por eso. Son cosas tan insignificantes que Dios no se va a enojar. Y pensamos que podemos jugar con Dios, que podemos hacer lo que nos da la gana, lo que nos venga en gana, y podemos hacer y deshacer. Hermano, Dios está viéndonos todo el tiempo. Y Dios sabe, hermano, lo que Él ha dejado en su palabra establecido. Y Dios sabe y Dios conoce el propósito de cada cosa que está escrita aquí. Y nosotros sabemos o decidimos si acatamos a ellas o no acatamos a ellas. Bueno, Saúl, pues no. Se le da una segunda oportunidad. Hermano, nosotros podemos decir, pero qué tonto, ¿no? Qué tonto Saúl, pero ¿por qué? Hermanos, ¿cuántos tontos hay hoy en nuestros días, hermano? ¿Y cuántas oportunidades Dios nos estará dando? Y volvemos otra vez a lo mismo, y volvemos otra vez a lo mismo. Hermano, ¿hasta cuándo Dios estará aguantando, soportando nuestras rebeldías? Primero, pues se mete en el sacerdocio, le da la segunda oportunidad. Después de que este hombre, Saúl, desobedece en esta segunda oportunidad y toma del ganado, piensa que se puede burlar de Dios, ¿qué le sucede? Queda endemoniado. Si usted lee el siguiente capítulo, dice la palabra de Dios que viene un demonio a atormentarlo. Queda endemoniado. Viene a quedar poseído por un demonio. Después de que queda endemoniado, pues guiado por Satanás, guiado por los demonios, se levanta en contra del rey David, o que viene a ser después el rey David, a la persona que Dios llama, porque a él ya lo había desechado. ¿Y qué es lo que trata de hacer? De acabarlo, de matarlo, de quitarlo del medio. Y se levanta en contra, y está terco tras David porque quiere exterminarlo. ¿Por qué? Porque
está endemoniado, por eso. Se le mete el demonio, se le mete Satanás y piensa que lo que está haciendo está correcto. Claro, claro. Porque el diablo es el engañador. Amén. Y es especialista para engañar a la gente. Amén. Y hacerle creer a la gente que está bien. Y este hombre, vamos a ver más adelante, hermano, que él pensaba estar bien. Pero viene y queda endemoniado, porque la Escritura no lo dice. Ajá. O sea, no es idea mía, está en la Escritura. Queda endemoniado, comienza a perseguir al ungido de Dios. Después termina consultando con una bruja. Consulta con una bruja. ¿Y qué es lo que sucede? Viene su desgracia en la batalla, en la guerra. Le matan a sus hijos en su propia cara. Y habiendo conocido a Dios, al Dios verdadero, no le glorifica como a Dios y termina suicidándose, hermanos. Termina suicidándose. Y como dije hace rato, yo no sé si entre la muerte, cuando se clava la espada y hasta que él muera, no se murió inmediatamente, no lo sé, estuvo agonizando, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, no lo sé, Dios lo sabe, pero fue una desgracia para su vida. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué fue una desgracia para su vida? Por rebelde, por desobediente, por querer hacer las cosas a medias, hacer las cosas solamente para lucirse con la gente, quedar bien con la gente. Primeramente hay que quedarle bien a Dios, hermanos. Dice en el versículo 10, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, bueno, vemos en el versículo 9 que este hombre hace las cosas a medias, y entonces viene palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, son palabras de Dios hablándolas a Samuel, le dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, o sea, en contra de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana para darle el mensaje. ¿Qué compromiso, verdad, de Samuel? ¿Qué problema? O sea, mandadero de Dios, siervo de Dios, un profeta de Dios. Pero tenía que ir a encontrar a ese hombre rebelde para darle el mensaje de Dios. Madruga, va a ir a buscarlo por la mañana. Y luego dice, después de la palabra mañana, dice, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento, andaba celebrando la victoria el hombre. ¿Se da cuenta? Se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. El hombre, hermanos, y yo no dudo que la gente estaba contenta con lo que había hecho. No dudo. Había exterminado a esos enemigos y había tenido victoria. Y la gente, hermano, pues la gente muchas de las veces somos tan ingenuos, nos tragamos el anzuelo, nos creemos y decimos, viva Saúl, qué bueno Saúl, el rey de Israel, y hizo bien las cosas. Pero a Dios no lo podemos engañar, hermano. La gente pueda pensar muchas cosas. Yo puedo pensar que está bien, usted puede pensar que está bien, todos podemos pensar que está bien. Pero ¿qué piensa Dios? Muchas de las veces, hermano, hay cosas que hacemos, practicamos. A mí no me gusta, a usted sí le gusta, o a mí sí me gusta y a usted no le gusta. Pero el problema no es si a mí me gusta o a usted no le gusta, el problema es si a Dios le gusta. Amén. Si Dios está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Porque Él es el que da la última palabra, hermanos. Sí, hermano. Muchas de las veces, no, pues es que a Él no le gusta, pero a mí sí me gusta. Pero la pregunta es, ¿a Dios le gusta? Aquí, mire, este hombre se levantó un monumento. ¿Usted por qué cree que se levantó un monumento?
Se levantó un monumento porque él estaba orgulloso de lo que había hecho. Muy orgulloso y sintió la victoria, se sintió muy bien. Pensó que estaba haciendo las cosas bien, que todo estaba bien. Y va y se levanta un monumento delante de la gente, y yo no dudo que la gente estaba contenta y estaban felicitando a Saúl, aplaudiéndole, diciendo, bueno, qué bueno lo que hiciste, muy bueno. Resulta que en el versículo 13 vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Se da cuenta que él pensaba que todo estaba bien y que todo lo había hecho bien, cuando Dios está diciendo, me pesa haber puesto a este hombre por rey. Pero él dice, no, yo lo hice todo bien. Y viene a encontrarse a Samuel, al profeta, y le dice, hey, qué bueno que viniste, mira, qué bueno, bendito seas tú de Jehová. Y dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Y la había cumplido, hermanos? No. ¿Se da cuenta, hermanos, que nosotros podemos decir, yo ya lo hice, qué bueno, lo estoy haciendo bien? ¿Cómo ven? Y ustedes pueden decir, amén, hermano, amén, todo está bien, todo lo está haciendo bien. Qué bueno, qué bendición, hermanos. Pero ¿y qué dirá Dios? ¿Cómo ve las cosas el Señor? Dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Versículo 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Hermano, Samuel no necesitaba el balido, no necesitaba nada de eso, él ya sabía, porque Dios ya se lo había revelado a él. Ya Dios se lo había revelado, que las cosas estaban mal con Saúl. Pero le dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso que traes en la mano qué es? ¿Eso que tienes allá qué es? ¿Eso que se escucha allá qué es? Entonces, dice en el versículo 15, y Saúl respondió, de Amalec lo han traído. No, yo no, lo trajeron aquellos. Oiga, cuidado con el lobo, cuidado con el hijo del diablo que te enreda y te arrastra a hacer cosas que no debes de hacer. Y luego pues dice, no, yo no, pues ellos querían, a ellos les gusta. Ajá. A ellos les gusta, ellos querían, yo no fui. Sí, amén. Cuidado, hermano, cuidado. Este Saúl, no, dijo ellos lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y para sacrificarlas a Jehová. Es para Dios. Si no es para nosotros. Además yo no fui, fueron ellos. ¿Te das cuenta? Echando la culpa al otro. La misma cosa que sucede desde el principio, no, yo no, fue la mujer que me diste, y bueno, tú me la diste, y esta fue. El pueblo fue, yo no fui, fue el pueblo. Y además es para sacrificártelo a ti, para sacrificárselo a Dios. Entonces dijo Samuel a Saúl, fíjese lo que le dice, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Déjame decirte lo que Dios me dijo, porque lo que tú digas y lo que yo diga sale sobrando. Sale sobrando lo que tú pienses o lo que yo piense o lo que tú digas o lo que yo diga. ¿Qué dice Dios? Amén, hermano. Y como dije en un principio, al final todo revelado será. Y pensamos, hermanos, que podemos jugar con Dios y hacer todo lo que nos venga en gana y estar haciendo todo lo que queramos y no hay problema. Pues sí hay problema, hermano. Amén. Que no se note ahorita, pero sí va a haber problema. Si estamos haciendo las cosas mal, pues mal terminará. Vamos a terminar mal. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di, te escucho. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel?
Y Jehová te envió en visión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Mire, aquí hay algo bien importante, hermanos. Dice, primeramente le hace la pregunta, ¿por qué pues no has escuchado la voz de Jehová? ¿Por qué no has escuchado la voz de Jehová? Y luego le dice, sino que vuelto al botín. ¿Qué es botín, hermanos? ¿Qué es el botín? Es lo material, dinero, el money, la conveniencia. Vuelto al botín. O sea, no escuchas la voz de Dios, no escuchas la palabra de Dios, eres rebelde a Dios y te vas tras el botín. Te vas tras el dinero, te vas tras lo material. O sea, en otras palabras, le estás dando más importancia a lo material en lugar de obedecer a la palabra de Dios. Y luego le dice, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová, no ante los ojos de Samuel, no ante los ojos del pueblo de Israel, no ante los ojos de las demás personas, no, delante de los ojos de Dios. Delante de los ojos de Dios. Por eso dije hace un momento, hermanos, yo puedo tener una opinión, usted puede tener otra opinión y cada quien pueda tener su propia opinión. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento en qué? En la palabra de Dios, hermanos. Y si nos cuesta, hermanos, si nos cuesta leer la Biblia, más nos va a costar humillarnos y buscar la dirección de Dios en su presencia de rodillas, a solas. Porque, hermanos, oraciones largas se pueden hacer en público, pero a solas, buscar la presencia de Dios es otra cosa. Eso es otra cosa. No estamos hablando de una oración familiar. No estamos hablando de oración para darle gracias a Dios por los alimentos. No, estamos hablando de buscar la dirección de Dios a solas en su presencia. Y este hombre, hermanos, desafortunadamente pensaba que con Dios podía jugar. Y le dice, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. ¿Se da cuenta? No sabía, no se daba cuenta. Qué ceguera, hermanos, tan más terrible. Se pone a contradecirle al profeta y decirle, no, espérame. Todo lo contrario, he hecho la voluntad de Dios. Bueno, pues ¿qué no le había dicho el Señor que acabara con todo? No estaba escrito, pero Samuel era el vocero de Dios. Y dice, no, yo hice la voluntad de Dios. Bueno, nosotros tenemos la Biblia, hermanos, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios para darnos cuenta qué es lo que Dios quiere. Y también Dios nos ha dejado la oración a solas para que le busquemos. No sé si me estoy explicando, hermanos. Versículo 20. Saúl le responde a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios si estás haciendo la voluntad de Jehová? Si estás haciendo la voluntad de Dios.
¿Alguna vez le has preguntado? A solas, de rodillas. Te puedo asegurar que si le preguntamos a Dios a solas, Él nos va a comenzar a mostrar en qué estamos fallando. A menos de que la persona ya esté desechado, como Saúl, ya Dios no le va a hablar. Porque se acuerdan que Saúl buscaba a Dios y ya Dios no le hablaba, ni por Turim, ni por sueños, ni por profeta, ni por nadie, ya no le hablaba. Ya lo había desechado y ya no le hablaba. Entonces, como ya Dios no le hablaba, comienza a hacer cada tontera y va y busca una bruja. Porque como Dios no le hablaba, necesitaba buscar dirección espiritual. Va y busca una bruja. Y entonces, pues, ¿quién va a guiar ahí? Pues Satanás. Resulta que dice, he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Estamos en el verso 20, hermanos? Amén. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Cuidado, hermanos, porque miren, cuando alguien anda haciendo las cosas malas y enreda a otras personas, esta persona nomás se lava las manos y echa la culpa a los demás. Y ahí está. Ellos querían hacerlo. Ellos querían, pues bueno, les concedí su deseo. Pero resulta que en el versículo que leímos anteriormente dice, Saúl y el pueblo perdonaron estas cosas. Agag, las vacas gordas, los becerros y los corderos y todo eso. Pero lo vil, lo menospreciable, lo que no les gustó, lo que no querían, lo que no servía, eso sí lo mataron, lo destruyeron, lo quemaron. Dice, versículo 21, más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación del corazón de la persona. O sea, hermano, muchas de las veces nosotros criticamos a aquellas personas porque tienen las estatuas en los templos y toda esa cosa. Hermano, la desobediencia a la palabra de Dios dice aquí que es igual. No hay diferencia. Cuando hacemos las cosas a medias y que somos rebeldes en una cosa y pero hacemos esta otra, pues es como si fuera idolatría. Y por eso muchas de las veces, hermano, las cosas no salen bien. Y pensamos que está bien todo. Pero aquí la palabra de Dios dice que pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y luego dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey más, para que ya no sigas siendo rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además,
el que es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Hermanos, ¿qué es lo que Saúl quería hacer? Congraciarse con la gente. Y eso es lo que muchas personas quieren hacer. O sea, quedarle bien a las personas, congraciarse con la gente. Hermano, primeramente obedece al Señor. A solas allá, a solas donde nadie te vea. ¿Para qué quieres quedar bien con la gente? ¿Qué te ganas con eso? No te ganas absolutamente nada. Este hombre, Saúl, lo que más le importaba y le preocupaba era estar bien con la gente, congraciarse con la gente. Como si Dios estuviera ciego, como si Dios no lo viera. O sea, hermano, mire, ¿sabe qué? La persona que lo que le interesa es congraciarse con la gente, esa persona es la que está ciega. Porque no puede ver, no se puede dar cuenta de que hay un Dios todopoderoso que todo lo sabe, que todo lo escudriña, que todo lo ve y que no se le escapa absolutamente nada. Nada, nada. Hermanos, este hombre, hermanos, después, si usted lee los siguientes versículos, capítulos, en el versículo 14 del capítulo 16, para luego pasarnos allá con Saúl, quiero dar un vistazo rápidamente a lo de, Saulo. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo enviado por Jehová, de parte de Jehová. Después que esto sucede, hermanos, este hombre comienza a perseguir al rey David y la persecución, a quererlo matar, a terminar con él. Y después de que Samuel muere, este hombre, hermanos, se le viene una guerra encima contra pueblos vecinos y Dios no lo apoya, Dios no le contesta de ninguna manera, está todo atormentado de miedo, de susto, está asustado y no encuentra la solución, va y consulta a una bruja. Consulta a una bruja y los que conocemos la historia, que supuestamente se le aparece Samuel y le dice, pues Dios te ha desechado y ¿para qué me buscas a mí si Dios ya te desechó? Y le dice que al siguiente día van a estar con él todos, en otras palabras van a morir, y en esa batalla le matan a sus hijos, mueren sus hijos, algo feo, horrible, y él termina suicidándose porque ve que la batalla está perdida. Ahora, como dije hace un momento, hermanos, no sé, yo no puedo asegurar a dónde se fue este hombre, se fue al infierno, se fue al cielo. Yo diría que se fue al infierno, pero la última palabra la da el Señor. Él es el que sabe la última palabra, Él es el que sabe toda la realidad exacta, perfecta. Pero por todas las cosas que Él hace, pues uno puede decir, bueno, pues se fue al infierno, porque lo último que Él hizo fue consultar con una bruja, con una mujer endemoniada, satánica, y eso es lo último que hace antes de suicidarse, y termina clavándose una espada. Y terminó arruinado, desgraciado, vilmente, apartado de Dios, triste, horriblemente triste, angustiado. Imagínese usted qué sentiría este hombre. Le matan a sus hijos, él se da cuenta que le matan a sus hijos ahí, ve la batalla perdida, los enemigos ya vienen, los filisteos vienen a tomarlo y mejor él decide quitarse la vida. Dice, esta gente van a ser
fiesta conmigo, van a burlarse de mí, me van a torturar, quién sabe qué le irían a hacer, pero él decide quitarse la vida. Qué desgracia, ¿no? Qué ruina. Ahora, vamos a ver, hermanos, en 1 Corintios, por favor. En el capítulo 4, y comienzo a leer el versículo 9. Dice, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Nos damos cuenta, hermano, lo que el apóstol Pablo está diciendo, cómo eran ellos, los apóstoles? Todos sus padecimientos, todo el desprecio y el menosprecio que ellos recibían de las demás personas. Todo eso. Y el apóstol Pablo dijo algo bien importante: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, estas personas, hermano, como el apóstol Pablo, menospreciado, desechado, también era guiado por el Espíritu Santo. Saúl fue guiado por el Espíritu Santo. Vamos a ver en Hechos, hermano, por favor, en el capítulo 16. ¿Lo tenemos todos? Amén. Leemos ahí rápido, hermanos. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, capítulo 16 de Hechos, creyente pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en gran número cada día. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vemos aquí, hermano, que el Espíritu Santo los estaba guiando, ¿cierto? Amén. El Espíritu Santo le dice: no vayan a ese lugar. Y cuando llegaron, versículo 7, dice: cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Una vez más vemos que el Espíritu Santo no le permite ir a Bitinia, a ese lugar. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermanos, vemos aquí, hermanos, a estos varones. Aquí estaba el apóstol Pablo, Silas y Lucas. Y no sé si habría otros más ahí con ellos, pero de seguridad estaba el apóstol Pablo, estaba Silas y estaba Lucas. Y estas personas, hermanos, eran guiados por el Espíritu Santo estrictamente. O sea,
No había ni la menor duda de que el Espíritu Santo era el que los estaba guiando ahí, ¿cierto? Amén. Les dice no vayan aquí, el Espíritu Santo les dice no vayan acá. Y entonces se le aparece al apóstol Pablo esta visión de noche y era un hombre macedonio que les dice ayúdanos. Versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, hermanos, ellos se van para allá. El versículo 11 dice que zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos. Llegan a Filipos. En Filipos, hermanos, dice la palabra de Dios más adelante que y salían a la oración y una vendedora de púrpura se convierte al Señor. ¿Cómo se llamaba ella? Lidia. Se convierte al Señor. Y esta señora, Dios abre su corazón para que estuviera atento a las palabras que el apóstol Pablo estaba diciendo. Se convirtió al Señor, se bautizó, les invita a quedarse en su casa. Pero cuando van en camino a la oración, se encuentra una mujer que tenía espíritu de adivinación y empieza a gritarles y a decirles, estos hombres son los siervos del Dios Altísimo. Y eso lo hacía todos los días y por varios días lo estuvo haciendo. Hasta que Pablo se molestó, se enojó y reprendió al demonio que estaba en ella. Sale el demonio y los dueños de esta esclava, de esta mujer que tenía ese espíritu de adivinación, que era una sierva de personas que estaban sacando negocio con ella, se molestaron porque se les había ido el negocio. Y hablando de negocio, se les fue el negocio porque el apóstol Pablo echa fuera ese espíritu demoníaco y entonces se levantan contra el apóstol Pablo y contra Silas. Y que lo que sucede, los acusan, les levantan falsos y les dicen estos hombres han traído cosas que a nosotros no nos conviene escuchar, no queremos escucharlos, no nos interesa. Y los meten a la cárcel, pero antes de meterlos a la cárcel, los mandan a la cárcel, los azotan duramente. Y cuando ellos son azotados duramente, que son maltratados, cualquiera pueda pensar, bueno, Dios nos abandonó, Dios nos dejó. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que nos equivocamos? ¿Será que estamos haciendo las cosas mal? Pero vemos, hermanos, más atrasito, en el pasaje que leímos hace un ratito, que el Espíritu Santo les estaba guiando de una manera tan estricta a ellos, tan cerca, que no hay temor a equivocarnos para decir que el Espíritu Santo no era quien los estaba guiando a ellos. Entonces, lo que está sucediendo después enseguida es el Espíritu Santo obrando en ellos. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprende ese espíritu demoníaco, esa mujer queda libre, fue libertada. Esta gente se levanta en contra de ellos, los azotan, los golpean duramente, les ponen los pies en el cepo, los meten en el calabozo y ahí están sufriendo horriblemente. Pero ellos, dice la palabra de Dios, que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos al Señor y que los presos los oían. ¿Y por qué, hermano? Porque ellos sabían que ellos estaban en la voluntad de Dios. Amén. Estaban ellos, hermanos, obrando en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, el asunto no son las apariencias. Vemos acá, hermanos, a Saúl, un rey rebelde, desobediente, que termina arruinado, termina suicidándose. Y vemos a estos hombres, hermanos, perseguidos, maltratados, encarcelados y sufriendo, pero por la causa de Cristo. Saulo muere, no sabemos dónde está, si está en el infierno, probablemente, no lo sabemos, no lo quiero asegurar, pero digamos que está en el infierno. Un rey que escuchó la voz de Dios, que fue guiado por el profeta, directamente por el profeta de Jehová, que Dios le habló expresamente a él, directamente a él, para que cumpliera con ciertas órdenes específicas, pero no las quiso obedecer. Y terminó arruinado. Y vemos acá, hermanos, otros hombres que están guiados por el Espíritu Santo, dándoles órdenes específicas,
pero sufriendo horriblemente, batallando, siendo latigueados, siendo golpeados, encarcelados, pero por la causa de Cristo. Y murió el apóstol Pablo decapitado, le cortan la cabeza, pero pasa inmediatamente a la presencia del Señor. Amén. Con toda seguridad. Ahora, entre las pruebas y las luchas y los golpes y las cárceles, ellos tenían paz y tenían gozo y adoraban al Señor. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaban en la perfecta voluntad de Dios. Ahora, la pregunta, nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios, hermanos. Estamos en la perfecta voluntad de Dios. ¿Es el Espíritu Santo quien nos está guiando a hacer lo que hacemos? Buena pregunta, ¿verdad? Que deberíamos de hacernos todos, hermanos. ¿Estamos, hermanos, nosotros guiados por el Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo el que nos guía a hacer lo que hacemos? ¿No crees, hermano, que es correcto, es bien bueno preguntarnos que si lo que estás haciendo es el Espíritu Santo quien te está guiando a hacerlo? ¿Lo que haces es el Espíritu Santo? Porque si no es el Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que te guía? ¿La carne? Y si es la carne, pues ¿quién guía la carne, hermanos? ¿Quién es el que guía la carne? Hay una lucha entre la carne y el espíritu, y ellos se oponen entre sí para que no hagamos nosotros lo que nosotros queremos. Si hacemos lo que nosotros queremos y tenemos el Espíritu Santo, Él nos va a disciplinar. Nos va a disciplinar. Pero si nosotros continuamos haciendo lo que queremos y lo que queremos y lo que nos gusta y todo lo que venga en gana, pues entonces, hermanos, hay que preguntarnos si tenemos el Espíritu Santo. Amén. Porque si no está el Espíritu Santo, pues no va a haber disciplina. Podemos hacer y deshacer y podemos estar, hermanos, de lo más contento y decir, como dijo Saúl, hey, he hecho lo que Dios me mandó. Estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. Estoy en la voluntad de Dios. Y con el hecho de que yo me congracie con ustedes, pues qué bien. Con que yo esté bien con ustedes, qué bueno. Bueno, ¿para quién? Para el diablo. Porque el diablo lo que quiere, llevarse lo más que se pueda al infierno. Termino, hermanos, vamos a Filipenses, por favor. Filipenses 1, capítulo 1. Dice la palabra de Dios aquí, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y creo que lo dijo con todo su corazón. ¿Y cómo sabemos que lo dijo con todo su corazón? Por el fruto del apóstol Pablo. Por el fruto que él dio, por lo que tenemos escrito en las Escrituras, lo que él sufrió por Cristo. Él dio su vida por Cristo, dio su vida por el Evangelio. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, pero no la obra del diablo, no de la obra que yo quiero, que a mí me gusta. ¿A qué obra se está refiriendo el apóstol Pablo? A la obra de Dios, servir en la obra de Dios. Dice, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto,
sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para vuestro provecho. O sea, el apóstol Pablo dice, voy a quedar, pero para vuestro provecho. No para andar haciendo daño en la obra de Dios. Amén. No para andar haciendo daño a la obra de Dios. No para hacer daño a la iglesia. Sino para que la iglesia sea edificada por la vida de la persona. Amén. Tenemos que pensar, hermano. Tenemos que pensar. ¿A quién estamos sirviendo? ¿A Dios o al diablo? Amén, hermano. ¿Sí? Porque si lo que estoy haciendo no es para provecho de la obra, entonces, ¿para provecho de quién? Es importante, hermanos, bien importante. Dios está aquí, hermanos. Amén. Y Él conoce, hermano, conoce perfectamente bien. Saúl pensaba que Dios no sabía. Pero ya Dios le había dicho a Samuel, mira, este hombre me pesa, pues, me pesa. Y Dios dice, me pesa. Y Dios no sabía, Dios sí sabía. Claro, pues Dios conoce el futuro, hermano. Pues Él fue el que inspiró al apóstol Juan para escribir el Apocalipsis. Él sabe lo que va a suceder en el futuro. Él sabía que Saúl iba a ser así. Pero a Dios le dolía como quiera. Le dolía porque las consecuencias que iba a pagar, el daño que estaba haciendo. Pero gracias a Dios, hermano, porque nos quedó escrito para ejemplo a nosotros, para que no codiciemos cosas malas, para que no seamos insensatos y que meditemos y pensemos, ¿a quién estoy sirviendo yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy sirviendo para edificar la obra de Dios, para edificación de la iglesia o para destrucción de ella? Piensa, medita. Vamos a orar. Padre, Señor, usted conoce, Padre, hasta lo más íntimo de cada uno de nosotros, Señor. Padre, su palabra ha sido expuesta, su palabra ha sido predicada, Señor. Yo ruego en el nombre de Jesús, Señor, que obre, por favor, Señor. Se lo pido en el nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Amén, perdón. Vamos a continuar con el servicio, hermanos.